Niños, octavo, una clase más. Vamos a analizar hoy día la sociedad en el periodo colonial y vamos a ver específicamente la estratificación social, cómo se componía la sociedad colonial después de que los conquistadores se habían instalado, habían puesto ciudades, habían puesto un orden colonial, habían puesto una administración. Entonces vamos a analizar específicamente qué características tenía la sociedad colonial. Y en una clase anterior que se llamaba el sincretismo, habíamos visto cómo ambas culturas se habían fusionado en una nueva cultura, eh, que era la cultura española y la cultura indígena original. Había un elemento más que se sumaba luego, que era el elemento africano, que había venido a América precisamente a trabajar como esclavo, pero que a la larga se había convertido en parte de nuestra sociedad americana. ¿Ya? En ese sentido, pongo estos cuadros precisamente porque una de las formas más cercanas del sincretismo cultural es el mestizaje, que es la mezcla entre hombres blancos y mujeres indígenas, el surgimiento de mestizos. En este caso es una mestiza o una indígena muy afortunada porque aparentemente el hombre blanco la ha reconocido. Y aún más extraño aún, hombres blancos con mujeres morenas, mulatas, ¿ok? Por eso puse estos cuadros al comienzo, porque son evidencia extraña de las conductas amorosas y sexuales de la época colonial. Y de lo que vamos a hablar precisamente, porque a partir de esto se va a producir un entramado social donde los roles sociales por color y por origen de las personas están absolutamente determinados. Aquí en América, a pesar de que los españoles fueron muy dados a mezclarse, se produjo una división que se basaba principalmente en el color, en el origen étnico. Y luego también era importante, de cierta manera, la riqueza o la prosperidad alcanzada, pero en primer lugar era lo étnico. Eso no es raro, teniendo en cuenta que las sociedades americanas siempre tienden al blanqueamiento, a las apariencias. Esas características tan profundas de nuestra sociedad latinoamericana tenemos que ir a rastrearlas ahí, en el trauma de una sociedad donde hubo vencedores y vencidos y donde hubo hijos de esa mezcla de vencedores y vencidos y que fueron puestos en distintos estratos de la sociedad. ¿Ya? Entonces hay una elite que está en la cumbre de la pirámide, que es la elite compuesta principalmente por hispanos, es decir, por españoles provenientes de Europa directamente, sin haber nacido en América. Y vienen a hacerse cargo de los roles del Estado, básicamente, y de los más altos cargos de la iglesia, así como los roles militares más importantes. Ellos son los que vienen a América como parte del aparato estatal y son la élite máxima del imperio. El imperio le otorga a los nacidos en América, aunque sean blancos, un estrato inferior. Ya lo vamos a explicar porque va a ser de gran trascendencia para entender después el proceso que tiene que ver con la independencia de los países latinoamericanos. Pero en la cúspide de la pirámide, arriba, están los españoles, que ocupan cargos públicos y religiosos de las más altas esferas. Gobernadores, oidores, real audiencia, ejércitos, obispos, etcétera, son el grupo más importante social de la sociedad hispana americana. Una característica muy importante para Chile en particular, cuando veíamos la clase sobre los conquistadores, habíamos visto que en general los primeros conquistadores solo tenían derecho a ingresar a América aquellos que venían de Castilla la Vieja, de Castilla y de Andalucía. Prohibidos estaban los aragoneses,
los vascos, los gallegos, los navarros, todos esos estaban absolutamente prohibidos. En el siglo XVIII se produjo algo que se llamaron las reformas borbónicas, que lo vamos a ver en el futuro, pero la corona española pasó perdón, de alemanes a Augsburgo a franceses borbones, y ellos en son de modernizar la estructura del imperio, abrieron las puertas, entre otras cosas, abrieron las puertas a que vinieran peninsulares españoles de otras regiones. Y en el caso de Chile va a ser muy importante el rol de los que van a jugar los vascos, porque durante el siglo XVIII los vascos se van a convertir rápidamente en la casta dominante, se van a dedicar principalmente al comercio y luego al latifundio, y se van a convertir en el grupo social más importante, casándose con las familias fundadoras o las primeras familias anteriores a ellos. Por eso en Chile los apellidos de doble R son características vascas de alcurnia, ¿ya? Larraín, Asturruaga, eh, Solabarrieta, todos son apellidos que en Chile tienen doble cuño, pero no son más que estos vascos que vinieron en el siglo XVIII, es decir, se, con- se con- se con- se convirtieron en la clase alta chilena. ¿A qué se dedicaban? Al comercio, lograban fortuna y después se casaban con otras familias castellanas andaluces y conformaron el libro dorado de nuestra clase social chilena. ¿Ya? Por eso dice ahí, establecen lazos matrimoniales con los asentados y forman parte de la poderosa élite terrateniente comercial. Eso es importante porque será la característica de los criollos, una élite terrateniente comercial. ¿Ya? Segundo, entonces, están estos criollos que son blancos nacidos en América. Acuérdense, en la cúspide están los españoles nacidos en España. Luego vienen los criollos que son nacidos en América y que la corona en particular los tenía restringido el acceso a los principales cargos políticos y les tenían circunscrito su participación a los cabildos. Esos sí eran los dueños del país, porque eran los propietarios de las haciendas y de las encomiendas. Por lo tanto, eran los dueños de la riqueza. Y van a intentar acceder a lugares de mayor influencia y poder, principalmente a través de la venta de cargos públicos o de compadrazgo o compra de títulos nobiliarios, lo que les permitía no ejercer el poder al territorio en el que pertenecían, sino que le permitía acceder a algún cargo público en otro territorio de América. Por ejemplo, yo soy el marqués de San José y me compré el título de marqués, y no puedo ejercer el poder en la colonia chilena, pero me pueden mandar a Ecuador o a México o a otro lugar a ocupar un cargo público por mi título de nobleza, pero no en mi territorio, ¿ya? Aquí está la pirámide social. En la cúspide, los españoles que ocupan cargos públicos, virreyes, gobernadores, presidentes, oidores de audiencia, en el caso de la iglesia, arzobispos, obispos, curas de parroquia, ah, órdenes religiosas, superiores, funcionarios, comerciantes de la corona. En segundo estrato están los criollos, encomenderos, gente hacendada, tenían derecho a entrar a las comunidades religiosas más importantes, pero no a cargos públicos, no a cargos religiosos importantes. Luego venía una gran cantidad, y que esto es lo más importante porque aquí se genera la sociedad americana, tanto genéticamente como culturalmente. Lo que nosotros entendemos como cultura latinoamericana se generó acá, en el sincretismo cultural de los mestizos, que son los hijos de los blancos con los indios, los hijos de los blancos con los españoles, y que son parias. No tienen derechos, o si los tienen, tienen derechos secundarios, pequeños. Eh, Muchos de ellos provienen de abusos
otros provienen de lazos de berragamía, que era una costumbre en la América española, era el hecho de que había un hombre blanco que tenía una esposa blanca, legítima, reconocida por la Iglesia Católica, pero además convivía con otras mujeres de su vida privada, con las peonas, con alguna india querida y con otro tipo de mujeres, ¿ok? Y de ahí nacían vástagos, hijos, que ocupaban lugares importantes. Entonces, este grupo lo conformaban entonces principalmente los mestizos que eran parte de la mezcla y que no tenían jurisdicción, no eran reconocidos por la corona dentro de esta estructura social, o sea, eran los invitados de sorpresa. Luego vienen los indios, que estaban o a cargo de los españoles como encomendados, o trabajaban en las haciendas, o estaban relegados a su espacio de confinamiento. Los indios estaban protegidos por la corona española como menores de edad, tenían otro código civil, eh, pero era una casta más baja. Y luego, en el fondo de la pirámide están los negros, esclavos que trabajan en minas y plantaciones y de hecho fueron traídos a América precisamente para trabajar en esos oficios, ¿ya? Estos son los grupos populares en Chile durante la colonia. Hubo una principal convivencia en Chile en el mundo privado de las haciendas y en el mundo privado de las encomiendas. Hay que recordar que en Chile el caso de nuestra sociedad colonial es particularmente distinta de otras sociedades coloniales por cuanto nosotros, nuestra colonia tenía un permanente estado de alerta y de conflicto debido a la guerra de Arauco. Por lo tanto, después del desastre de Curalaba en 1598, se hizo una vida muy pobre y a la vez muy, muy poco dirigida por el poder central, por la corona, porque la corona basaba su control sobre el espacio geográfico de América en base a las ciudades. Las ciudades representaban la civilización. Pero recuerden que en Chile en 1598 fueron destruidas las ciudades y quedaron dos o tres ciudades, Santiago, La Serena, y un Villorrio que era Valparaíso, y entonces la forma de organización que se dio en Chile fue la hacienda, que era la casa patronal en el campo, y que tenía sus propias organizaciones, sus propias reglas sociales. En ese ámbito surge el mestizaje, a propósito de lo que les decía, de la berragamía, el hecho del abuso del hombre blanco sobre la mestiza o la india, y de ahí van a surgir los grupos sociales populares, ¿ya? En la frontera también se daba por la captura de malones y malocas que robaban mujeres a ambos lados y que generaban, ¿no es cierto?, también hijos mestizos, ¿ya? Así que ese es el origen de las clases populares en Chile. Ahí están las malocas y malones que ya habíamos visto en la clase de la Guerra de Arauco. Esto es una pintura de Claudio Gay, los mapuches entrando a territorio español, al norte del Biobío, en busca de víveres, de enseres, de herramientas, de mujeres, y recomendación de algunos libros que son muy importantes para entender este fenómeno. Eh, Hay un libro destacadísimo que se llama Maloqueros y Conchavadores en Araucanía y Las Pampas, de 1700 y 1800, escrito por el profesor Leonardo León de la Universidad de Chile. eh, y el libro Vida fronteriza en la Araucanía, el mito de la guerra de Arauco, que es de don Sergio Villalobos. Hay otros libros importantes de Rolando Mellafe y de Álvaro Jara, que son libros muy importantes para entender la guerra de Arauco. ¿Ya? Ya, quedemos aquí porque me quedan 20 segundos y no hay tiempo para explicar más. Dejemos la primera parte de la sociedad colonial americana.